Max Weber distinguía tres tipos de autoridad. La autoridad como legitimidad tradicional, aquella que ejercían los patriarcas y los príncipes patrimoniales. En segundo lugar, la autoridad de la gracia, esa de la gracia personal y extraordinaria, la confianza personal, ella que demuestra el heroísmo y otras cualidades de caudillo, eso tan propio de un individuo excepcional. Es esta autoridad carismática, la de los profetas, jefes guerreros electos o también gobernantes plebiscitarios. Y en tercer lugar, Weber habla de la autoridad legal, es decir, aquella legitimidad basada en la legalidad, en la creencia y la validez de preceptos legales que se han objetivamente fundado en normas creadas y sustentadas. La obligación, por ejemplo, de un servidor público. Esta visión sociológica de Max Weber permite entender las distintas facetas y formas en las cuales podemos entender la autoridad. La autoridad tradicional refiere, por ejemplo, a aquella que ostentan padres, los ancestros, aquello que tradicionalmente tiene que ver con la autoridad familiar. Pero justamente ese tipo de autoridad hoy está bastante cuestionada. Recordar el libro, por ejemplo, reciente de Carlos Peña, Hijos sin padre, donde efectivamente trata este tema. Nietzsche, al hablar de la muerte de Dios, también habla de una u otra forma sobre la crisis de autoridad. Autoridad también es un concepto confuso en nuestros días, quizás podríamos decir incluso un concepto en crisis. Se confunde muchas veces autoridad con autoritarismo. En la educación lo observamos. ¿Qué tipo de autoridad pueden tener los profesores y profesoras? ¿Qué tipo de autoridad con autoría, con legitimidad, que no sea algo que avasalla, que pasa a llevar, que es abuso de poder? Las instituciones, la política, todos aquellos que de una u otra forma son o han sido por tanto tiempo referentes de autoridad, parece ser necesario de repensar. Y además, nuestra historia particular como país es una historia que se relaciona con la autoridad de forma ambivalente. Este capítulo es precisamente sobre la autoridad de Chile. Soy Diana Urenque y aquí comienza Futuro Esplendor. Bueno, esto evidentemente, los aplausos siempre están, pero estos son más fuertes porque hoy día es el último capítulo de esta tercera temporada. Estamos felices porque, como siempre, estamos haciendo estas conversaciones improbables sobre temas que nos importan como país, con personas, invitados siempre distinguidos, entretenidos, con una dosis de filosofía y cultura pop y otras variedades y saberes. Este caso, y más encima como el último programa, no es distinto. Así que paso al tiro a presentarles a nuestros invitados de hoy. Aquí a mi derecha, Gonzalo Peralta. Él es historiador, investigador, académico de la Academia de Humanismo Cristiano, comunicador. Nos enteramos hace poco también guionista en algunos momentos televisivos y otras cosas. Y por mi lado izquierdo tenemos también a Ramiro Mendoza, quien es abogado, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex Contralor General de la República. ¿Cómo están? Miren, estoy invitado, ¿no? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con Gonzalo. Y además en tu último capítulo de la temporada, digamos. Así que esperemos que venga una nueva temporada y otras temporadas. ¿Cierto que sí? Así que sí. Vienen, de hecho, vienen. Ya, pues, y bueno, ¿y cómo estás tú, Gonzalo? Muy contento, sí. Qué bueno que me invitaste. Me gustó mucho saber que me invitabas a tu programa y yo no sabía que iba a estar Ramiro Mendoza, así que más contento todavía. Maravilloso. Y aparte que vamos a hablar de un tema que yo creo que precisamente con un historiador, con alguien experto en derecho, vamos a hablar de la autoridad, ¿no? Así que maravilloso. Partimos siempre instalando el tema desde las imágenes que trajimos. Nunca es fácil, ¿no? Como elegir una imagen que represente la autoridad de Chile. Partimos normalmente conmigo para poder decir que yo también hice la tarea. Así que miren, ahí están viendo lo que para mí, pensando harto, ¿qué es la autoridad de Chile? Y bueno, puse la cordillera porque me da la impresión de que mucho de lo que nosotros, de una forma quizás como inconsciente, entendemos que es la autoridad, esto alto, grande, que limita, que nos impone, ya geográficamente nos da ciertas características país. No tengo estudios empíricos que realmente puedan sostener esta tesis, pero a mí me da la impresión de que la geografía
impacta mucho la personalidad de los pueblos. Y tener una cordillera así de grande, que normalmente se asocia con lo masculino, quizás tiene una forma en la cual nosotros también entendemos la autoría. O nos apoca. ¿Cómo? O nos apoca. Es que exacto. Puede que nos apoque, digamos, o sea, tener esa cosa tan grande al lado, Sí, digamos, ¿no? sí, Absolutamente. sí. Y probablemente como con efectos a veces contradictorios, ¿no? Porque por un lado pareciera que apoca, que amenaza, como que se viene encima, Así es. pero por otro lado también como que protege y Las identifica, dos ¿no? cosas, las dos Entonces, ¿qué es lo que pasa un poco a veces con la autoridad, Sí, ¿no? claro. Exacto. Bueno, por eso qué bueno que Tal cual. como que ven esta imagen, mucho como el padre, ¿no? La figura del padre en claro. la montaña. Sí, sí. O pero la madre, en algunas culturas. en algunas, sí, po, Ajá. andinas también es cierto. Madrina es la madre la que está, la que refleja en la, En la la montaña. altura, digamos. Sí. Perfecto, qué bueno que les hace sentido. ¿Quién quiere seguir? ¿Ramiro o Gonzalo? Con las imágenes que Como trajeron. quieran. Aquí no hay autoridad No, Entonces, hagamos una asamblea. Claro, no. No, esa es el contrafactual. Claro. El contrafactual. Mira, aquí la autoridad y sacamos en un par de horas Pero mira qué bien. una resolución. Una decisión. Claro, cuando la autoridad... ¿Viste? La autoridad se acaba de pronunciar. Ajá. La directora... Ah, mira, Ya, la directora muy que bien, la viste, autoridad- decide. Esta es la imagen de esta Ramiro. Es la imagen que mandé yo. Sí, Ajá. esta imagen está tomada a las 11 de la noche del día lunes. Y tiene toda una anécdota detrás. Y tiene toda una reflexión que es con la que termina, digamos. Estos son los famosos tótem del aeropuerto de Santiago. Claro, Entonces yo venía, de la Policía de la Internacional, ¿no? Comillas, del aeropuerto de Santiago. Perfecto. Te aclarifico porque el juez de este asunto está en la Policía de Investigación. Entonces, yo creo que nosotros nos compramos un discurso hace muchos años de que en realidad este es un país tremendo, en realidad somos una casa buena en un mal barrio. ¿Ah? El oasis. Claro, como un oasis en Latinoamérica, pero yo venía de Perú. En Perú no tuve que ir a hacer una cosa por la oficina, fue el domingo, volví el lunes, y esto es al ingreso a Chile, a las 11:10 de la noche, y vi los famosos tótem que han sido objeto de una encarnizada crítica, digamos, porque en realidad es un contrato que nadie ha explicado cómo se adjudicó, cuánto es lo que realmente costó, por qué funciona mal, digamos. Entonces, Eso funciona pésimo. bueno, entonces le saqué una foto. Entonces cuando llego, porque por supuesto no me funcionó, entonces tuve que ir por el lado manual, digamos. Ajá. Entonces llego al lado manual, un policía se para de un escritorio, el que recibe la boletita de la gente que logró, algo le dice al que me va a controlar y el que me va a controlar me dice, señor, tengo que detenerlo. Entonces, ¿y cuál sería la razón? Digamos? Entonces, Anda. porque usted sacó una foto al tótem y este es un recinto policial. Entonces por eso que lo relaciono con autoridades. Ya, Entonces, claro. entonces yo le digo, mire, en realidad, si esto fuera un recinto policial, no estaría un director general de Aeronáutica Civil teniendo tuición sobre él, digamos. Esto no es un recinto policial, usted es un policía haciendo funciones policiales en un aeropuerto, Ajá. que no es un recinto policial. Claro. Por eso es tan importante estar alfabetizado jurídicamente, Sí, ¿no? sí, Porque sí, si a mí sí, me sí, dicen, sí. esto no se hace, no lo hago, bueno, estamos con Entonces, alguien que sabe es que- perfectamente es que- cuándo es abuso de poder y cuándo claro. no. Es que a ver, y el tema central que veo detrás de esa actitud es abuso de poder. Es abuso de poder. Entonces, tuvo una encarnizada, pero pequeña, pelea verbal, digamos, con este, hasta que aparece el subcomisario. Y yo le digo, mire, si el problema de fondo es que usted tiene acá un policía de 25 años con una pistola Glock que se dispara 18 balas en 30 segundos y se para y le viene a advertir a este otro policía que es mayor, pero que también es descriteriado, que yo cometí una infracción. Y una infracción que es constitutiva en la lógica de ustedes de delito. Entonces en realidad, yo quiero hacer una denuncia. Esto, en realidad, ustedes se pasaron varios pueblos. Esto es un abuso de autoridad. Entonces me dice, no, pero no lo tome así, digamos. Entonces, ¿por qué representa el Chile? Qué tremendo. Porque de una u otra manera, esto que nos pasa a lo mejor al que llega y que es un poquito más privilegiado, que tiene la oportunidad de salir, le puede pasar a cualquier persona en el contexto de, oye, ¿qué llevas en la mochila cuando ingresa a un estadio? Oye, no solo lo estoy hablando de los bienes públicos, sino que estoy hablando del descriterio
de la autoridad que ejercen todos sobre todos. O sea, este señor que va y le imputan que a lo mejor sacó algo del supermercado, este otro señor que va y o sea, estamos en una sociedad donde la autoridad, tenemos una apariencia normativa, porque todos se escudan en la ley, pero tenemos una práctica degenerativa. Entonces, y eso creo que es un problema que no es menor y que tenemos una pésima idea de solución, porque la solución que tenemos es, oye, una nueva ley. O sea, saquemos una ley para que nos arregle el problema. Saquemos una ley para que nos arregle el problema. Y eso yo creo que estamos en un tris que nos va a dificultar no solo el crecimiento, ¿eh? Si esta cuestión no tiene que ver con el desarrollo de la economía, pero tiene que ver más bien con el desarrollo de las personas entre sí. Claro, unas prácticas como más de que tenemos que ir. Mira, el tema lo planteaste increíble, yo creo, para poder. Estamos recién empezando. O sea, yo dije, esto va a ser un gran capítulo, de verdad. Dejaste hartas cosas, vamos a ir retomando. ¿Cuál es tu imagen, Gonzalo? ¿Qué trajiste tú? Bueno, la mía es un clásico. Ahí quizás no se distingue bien, pero ese que vemos es don Diego Portales, en el monumento que le levantaron en la Plaza de la Constitución. Diego Portales Palazuelo. Es el Diego Portales Palazuelo. Y bueno, ese es nuestro jardín de monumentos, ¿no? Y en particular de personajes ilustres, en la mayoría de los casos mandatarios. Sí. Portales no lo fue en todo caso. El único que no lo es, claro. Pero a las finales lo fue igual, ¿no? Total, sí, total. Fue como el titiritero, como decía José Joaquín de Mora en su época, ¿no? Bueno, y Portales fue una figura de autoridad, ¿no? Sin duda fue una figura de autoridad desde la perspectiva que se le quiera juzgar, ¿no? Sea más positiva o más crítica. En ese sentido, él instala lo que luego se va a conocer como el orden portaliano. Y este orden portaliano se sostiene en la norma, se sostiene en la ley, se sostiene en la constitución respectiva cuando llega al poder político su sector, ¿no? Pero sobre todo se sostiene en los hechos y en los hechos de violencia. De hecho, el mismo Portales hizo muchas declaraciones, él tenía un lenguaje muy florido, la verdad que muy entretenido. Si uno lee el epistolario Portales, es fascinante, no solo por el contenido, sino que también por la forma. Y él era una persona que se podría denominar un escéptico del poder, en el sentido de que lo ejercía, pero no creía mucho en ciertos mecanismos formales. Él tiene algunas declaraciones famosas, por ejemplo, sobre la Constitución de 1833, ¿no? Que dice que a esa señora hay que violarla las veces que sea necesario, ¿no? Cuando apenas tiene unos pocos años, la parvulita, agrega además como una frase de ahora bastante violenta. Entonces, él instaura un orden político sostenido en la violencia de los hechos y que luego este mismo orden viene a refrendar. Bueno, todos sabemos que... Es una cosa bien como paradójica, ¿no? O sea, con la ley voy a poner orden a algo que realmente es... O sea, violentamente, como porque tú... O sea, en cierto modo lo que hace la Constitución de 1833 es, por un lado, ordenar un estado de cosas que ya había sido instalado por medio de la violencia. Entiendo. Y que luego lo hace permanecer de manera formal hacia adelante. Me suena conocido, ¿eh? Como una es que yo creo que hace poco, ¿no? de ahí viene mi elección, ¿no? Además que Portales, bueno, se considera el padre de la institucionalidad chilena, y en cierto modo lo fue, pero con estas contradicciones, ¿no? De ejercer el poder de manera personalista. De hecho, quienes lo admiran, hablan de que una de sus grandes acciones fue la instauración en Chile de lo que se denominó la impersonalidad del poder, en el sentido de que el poder le ejercen las instituciones, no los sujetos, lo cual a mí me parece muy importante, pero que si uno examina los hechos no fue tan así. Bueno, Diego Portales murió asesinado violentamente en un motín militar, cuando él se estaba lanzando en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, guerra que fue muy criticada al comienzo porque muchos consideraban de que era una aventura de un grupo de interés, entre ellos Diego Portales, en vista de pugnas que había con Perú en relación a temas mercantiles y comerciales en los cuales ese grupo estaba muy involucrado. Bueno, él muere asesinado en Quillota, de manera salvaje. O sea, la autoridad no se respetó tanto, ¿no? Absolutamente, y además por militares, ¿no? Que se supone que eran quienes lo sostenían y quienes iban a ir a esta guerra que se estaba impulsando por ese sector y por Diego Portales en particular. Y estos militares se les sublevan porque no estaban de acuerdo con esa aventura. Es asesinado salvajemente y le disparan en la cara
y le llega de hecho, un balazo. por eso en la imagen, bueno, ahora no la estamos viendo, pero salía un disparo. Exacto. Acá, ¿no? Entonces él muere con este balazo y además lo masacran, ¿no? Ahí muere el padre de la institucionalidad chilena. Posteriormente se levanta su figura, ¿no? Su figura histórica, simbólica, política. Y es esa figura la que va al bronce, ¿no? Y se instala en la Plaza de la Constitución. Sí. Bueno, resulta que para el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, en el asalto a la Moneda, le llega un balazo al monumento Diego Portales, exactamente en el mismo lugar en que le llegó el balazo del motín de Quillota. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa imagen es bastante simbólica de lo que es el ejercicio del poder en Chile. Interesante como nos diste de esta... Y creo que se vincula también a lo que estabas diciendo tú, Ramiro, porque... Además que muy poética, muy poética. Es muy, claro, sí, la no, es muy poética. Es Claro. sublime. Claro, pero es como la repetición, ¿no? O sea, Algo así, Eso, sí. eso. Como que ver un Es ciclo como de un violencia, déjà vu, autoridad y déjà vu violencia. en Chile. Sí. ¿Tú qué piensas de esa relación histórica que tenemos nosotros, un poco a propósito de lo que dice Gonzalo, con este respeto a la ley tan aparente? Es que yo creo que la clave, pienso, no sé, después de haber tenido tantos años con el derecho administrativo. Claro, como Contralor de la República, o sea... Claro, pero mira, ahí tú partiste en la explicación al principio cuando llegué con Weber. Claro, Max Weber. Partiste con Weber y partiste con Weber en una lógica que es poder, autoridad y quienes sufren el ejercicio de la autoridad. Entonces, yo tengo la impresión de que nosotros hicimos, en la época de Portales, como dice Gonzalo, un salto en la región. Y ese salto en la región está particularmente reflejado en los artículos 159 y 160 de la Constitución de 1833. El primero, ¿cierto?, que prohíbe en realidad el salirse de madre, por así decirlo, y el 160 que es el que da las reglas del principio de legalidad de manera estricta. Los argentinos no llegaron a eso y en realidad son bastante más desordenados en su vinculación con la ley. Los peruanos no llegaron a eso, son bastante más desordenados en la vinculación a la ley. Perdón, pero para entender es, por ejemplo, el origen de un verdadero Estado de Derecho. ¿Sí? Por eso te digo, el concepto de Estado de Derecho en los términos más tradicionales, no el Estado de Derecho social y democrático, Entiendo. como hoy día democrático, como lo ponen los españoles, ¿cierto? Social, como lo ponen el mundo europeo, digamos, social, sino que el Estado de Derecho puro, así como lo definió von Moll, que fue quien lo creó desde el punto de vista de su estudio en Tübingen, en Alemania. Entonces, la vinculación estricta a derecho, es decir, solo puede ejercer potestades, poderes, comillas, autoridad, quien está habilitado por el derecho. Y no cualquier fuente, porque en otros países las fuentes de habilitación pueden ser reglamentarias, pueden ser circulares. Claro, acá es la Constitución. No, la ley. O sea, la ley, perdón. Es la Constitución y la ley. La Constitución y la ley. Y en consecuencia, ese binomio, ¿cierto?, Constitución-ley, generan un único orden de atribuciones de poderes para que las autoridades ejerzan ese poder. Y ese es el aporte portaliano, desde el punto de vista del derecho. Pero yo creo que me parece bien, pero yo creo que donde está en el fondo la disgregación o la liquidez del concepto está en que nos hemos ido le hemos ido dando espacio a otras formas encubiertas de vinculación. Oye, en realidad los reglamentos también pueden hacer algo frente a la ley. Entonces la ley dice A, B y el reglamento, ¿cierto?, permite un C. Entonces, claro. Entonces yo creo que hay mucho de máscara veneciana en la forma de entender el derecho y cumplir el derecho. Claro, la legalidad aparente, ¿no? Claro, Sí. entonces esto parece legal. Entonces, y cuando tenemos problemas de interpretación, lo voy a hacer. No es que yo tenga una posición tomada, quizás la tengo. Porque claro, eso es mentira cuando uno dice, oye, no tengo posición tomada, quizás la tengo y de verdad la tengo. El tema de la casa de Allende. El tema de la casa de Allende. La Entonces, compra famosa tan polémica, entonces, ¿no? oye, O la que no fue compra. La que fue el contrato compra. que no fue, que todo el debate que es que sabemos, el sí. contrato estuvo. Sí, claro. El contrato no solo estuvo, el contrato está. Ahora, si ese contrato tiene la idoneidad para producir otros efectos diferentes a la materialización física de la compraventa o a la ejecución completa del contrato, es otra cuestión. Claro. Pero uno no puede decir, oye, no, es que en realidad en la Constitución cuando dice contrato, se refiere a un contrato que no está perfeccionado en los términos de... Si no lo dice así, contrato, claro. contrato es contrato. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Nos ha pasado que hoy día,
como esta cuestión no tenemos que parecer que cumplimos la ley, lo que nos está pasando es que le hemos dado un espacio enorme a la interpretación sin parangón. Entonces, toda posición puede ser interpretable desde el punto de vista del conflicto. Y eso yo creo que en el fondo degrada un poco saber si está bien o mal lo que está haciendo la autoridad. Por supuesto. Eso es lo que creo que no. No, y el gran problema es que en este país, en nuestro país, estafamos con boletos. O sea, está toda esta cosa como del amor excesivo a la apariencia legal. Mira, Mira, Vicente Huidobro lo dijo muy bien, Sí. que Chile es un país en maqueta. en maqueta. En maqueta. Y lo dijo en 1910, digamos. Entonces, y yo creo que todavía estamos en condición de maqueta. Esa es como la idea que yo tengo después de toda esta experiencia, y creo que estamos haciendo bien poco para hacer realmente bases más sólidas. Bueno, esperemos que este programa contribuya a esta maqueta, a que podamos pensar. Vamos a la sección que nos encanta. Esto es lo terrible de esto, porque en el fondo las conversaciones son fascinantes, pero también a las personas les encanta cuando hablamos de los temas desde los objetos preciados. Y tú, Gonzalo, trajiste uno en particular. No sé si es tan preciado para mí, pero me pareció que sirve para estos efectos. Representa algo, claro. La honestidad de este panel es increíble, ¿no? Pero, Gonzalo, ¿lo puedes tomar? Lo tomo. Sí, por ya, favor. Claro. Porque aquí, bueno, cuéntanos un poco esto de es un palo. Sí. Es un humilde palo. O sea, en realidad es un buen palo. Gran palo. Es el medio palo. Sí. Pero en general, el objeto que yo escogí para representar la idea de autoridad en Chile es el palo o sus derivaciones. Hay toda una discusión en relación a los símbolos del poder en Chile, ¿no? Hubo todo un... Siempre hay discusiones sobre la banda presidencial, ¿cierto? Que la piocha de O'Higgins, que se cae y no se cae, claro, que da buena o mala suerte, o que se quemó, se la robaron, esa es falsa. En fin, una serie de cuestiones. Pero resulta que el símbolo de autoridad, el objeto simbólico de autoridad en Chile, el más antiguo que aún persiste de manera informal, pero que opera con mucha fuerza, es el bastón de mando, que es un objeto de autoridad de la época de la conquista. Es como un bastón, ¿no? Con un círculo acá, que representa el poder político. Este es nuestro símbolo más antiguo de autoridad. Es el que ostentaban los gobernadores españoles y otras altas autoridades. Y ahí el tamaño del bastón según el personaje y su investidura. Se entregaban bastones, por ejemplo, a los caciques mapuches aliados de la corona en su época, posteriormente de la República. Para transmitir la autoridad de ellos como los aliados. Era un símbolo de autoridad como representante, o más que como representante, como que existía un cierto vínculo o alianza con el poder hispano-criollo, y en ese sentido eso daba prestigio y poder también. Entonces los caciques también andaban con su bastón. Para nuestra primera Junta de Gobierno, ¿no? El 18 de septiembre de 1810, está don Mateo de Toro Zambrano, como se sabe, presidente de la Junta de Gobierno, y que fue el último gobernador de la corona, porque él asume después que cae García Carrasco, que es el último gobernador español, y está 2 o 3 meses, y bueno, se llama este famoso Cabildo Abierto, ¿no? que es el que va a generar nuestra primera Junta de Gobierno. Y como don Mateo era el gobernador, o sea, era el poder ejecutivo, transitorio, mientras España decidía quién ponía en medio de toda la crisis de 1808 a 1810, está reunido los principales vecinos de Santiago, y don Mateo, en el edificio de... La Real Audiencia, ¿no? No, en el que ahora es el Museo de Arte Precolombino. Ese que está al lado del correo. No, ese es el antiguo edificio del consulado. Sí, el Bandera. ¿no? Bandera. No, frente a los tribunales de justicia. Bandera al otro lado. Sí, claro, Bandera. Que era el edificio del consulado, que era en el fondo el edificio de los comerciantes. Era como la sede de la CPC, si uno quiere, pero de la época. La Cámara de Comercio. Claro, entonces es un lugar muy adecuado para la reunión. Y don Mateo, el primer gesto que hace es ponerse de pie y sobre la mesa que tenía delante, y hay cuadros sobre eso, de no muy buena calidad, pero ahí están, y dice, aquí está el bastón, haced uso del poder y de él. Y lo pone ahí. Ese es el inicio. Del poder y de él. Ese es el inicio de nuestra historia independiente desde el punto de vista político. Es el bastón de mando. Y eso es lo que va a seguir persistiendo. Y si uno sigue, digamos, yo diría el recorrido del bastón, y volvemos a Diego Portales,
en su, digamos, frondoso epistolario, él le escribe a su amigo, su socio Sea, y por ahí dice que cuando lo quieren llamar al gobierno de nuevo, porque él se retira, entra al gobierno, sale, tiene varias como transiciones, dice, si alguna vez tomé un palo para poner orden en este país, fue para que los H y las P de Santiago me dejaran trabajar en paz. Ese es, en una correspondencia íntima, su justificación para entrar en política, el palo. Tú, HCP es lo que nos estamos imaginando, Sí, no lo vamos a decir porque... sí. Ah, Sí, ya. sí. Es un canal La directora me universitario. dice que puedo... Y yo no... dilo tú. Yo me sonrojo. Yo también, sí, por eso. Yo no me... No, porque pero es que, viste son la cultura, eso. quizás la cultura de Ajá. esto que dices tú, este palo, pues quizás no me atrevo por lo No, mismo. nos reprime Qué loco, aún, claro. que todavía me reprime. Ah, A ver si nos atrevemos a la vuelta de comerciales. Ya, Porque muy estas bien, cosas son ya, así. ahí nos saltamos. Pero no se vayan, volvemos. Vamos a decir HIP, ¿qué significa estas palabras? Volvemos enseguida con el objeto preciado de Ramiro. Y nada, sigamos pensando en la autoría. Nos vemos en breve. Ya volvemos con ese mar que tranquilo te baña, que promete un futuro esplendor. Este verano en U Chile TV, no importa dónde vayas, estamos contigo. Sintonízanos en cualquier lugar de Chile, porque en vacaciones hay más por ver. Lo mejor del cine, la música, la animación, la información y la buena conversación. U Chile TV en todas tus pantallas. Los conciertos más icónicos y presentaciones inolvidables desde la icónica Sala Máster de Radio Universidad de Chile ahora llegan a tu pantalla. Esta semana llega a Radio Sala Máster el sonido pop inconfundible de Facuta. Lo mejor de la música nacional solo lo encuentras aquí, en Radio Sala Máster, por las pantallas de U Chile TV y Radio Universidad de Chile. ¿Filosofía y cultura pop? Claro, en U Chile TV lo encuentras. Estamos de vuelta en este capítulo sobre la autoridad de Chile, el último capítulo de la temporada, y estábamos conversando con Gonzalo Peralta, historiador, comunicador, etcétera, 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 y también Ramiro Mendoza, abogado, excontralor. Quedamos con el objeto preciado de Ramiro. Ramiro, por favor. Más que el objeto preciado... Nadie quiere tener objeto preciado. No, claro, es lo que me pidieron que un poco representaba a Chile hoy día, entonces, o el poder, la autoridad. Y no quiero hacer... Me encanta. No quiero hacer... como propaganda por la marca. Pero claro. ¿Tienes un... ¿Cómo se llama eso? Claro, pero todos reconocemos lo que es. Es un pañuelo desechable. Eso es lo que es. Y esto tiene un sentido. Tiene un sentido que uno dirá que tiene que ver con la autoridad. Tiene que ver en dos sentidos. Uno, porque si soy consistente con lo que fue la imagen inicial, uno yo creo que está en el momento que tiene que llorar por Chile, ¿no? Porque las cosas no están siendo bien hechas, porque las cosas están demasiado... no tenemos un espacio de legalidad, volviendo a Portales y el principio de legalidad, que nos permita que exista ensayo y error en la materialización de la ley, en su implementación. En consecuencia, cuando sale una ley y viene mal hecha, nos agarra mal para siempre, ¿no? Entonces no tenemos oportunidad de corrección, o los riesgos de las correcciones son de muy alto costo y mucha demora en su implementación. Entonces yo creo que esa es una buena razón para llorar, ¿no? Entonces por eso... Pero también yo lo traje en otro sentido, en el sentido de que en realidad la autoridad lo tiene que pasar mal. Es decir,
hay dichos de presidentes antiguos en Chile que el lugar donde tanto se sufre, la casa donde se sufre, desde el punto de vista del presidente. Y yo lo diría desde el punto de vista de la Contraloría uno se entretiene, porque me gusta hacer cosas, pero no se pasa bien. O sea, porque en realidad alguien en algún minuto me preguntó, oye, ¿y usted sentía presiones? Pero evidentes, uno ejerce el poder, digamos. Claro. Entonces siempre va a sentir presiones. O sea, lo lamentable sería que un contralor no sintiera presiones, digamos. O sea, uno ejerce el poder, tiene presiones y lo pasa mal. Claro. Y tiene que estar consciente de que lo va a pasar mal. Por eso que yo creo que una cosa que nos tiene también complicado es que muchos tienen la conciencia de que el poder es como para pasarlo bien, ¿no? O sea, estilo, comillas, un antiguo subsecretario, ¿no? Entonces, que no vamos a decir nombre, digamos, pero ese no es el modelo. El modelo es pasarlo más o menos mal y tener conciencia también de que la oportunidad democrática, y eso es lo bueno, nos da cierto tiempo para tener poder. Es decir, no vamos a estar siempre en las condiciones de poder, salvo que seamos dictadores, digamos, y eso significa que es buena la alternancia del poder, es buena la democracia para el ejercicio del poder. O sea, hay miles de cosas que son positivas para que esta presión no sea una presión que a uno lo vuelva loco, sino que son presiones con fecha de inicio, pero también son presiones con fecha de término. Sí. Y yo creo que eso nos hace bien desde el punto de vista de la calidad de la democracia. Claro, mira, estaba pensando un poco desde lo que dices tú, Ramiro, lo que hablabas también antes, Gonzalo, porque esto nos permite también un poco aterrizar esta conversación de la autoridad desde la historia, la ley, pero también con algo bien concreto. Pareciera ser que hoy nadie quiere mucho tomar cierta responsabilidad, y ahí uno ve, autoridad tiene que ver con poder, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con costos, ¿no? Tiene que ver con legitimidad, tiene que ver con a veces decepcionar a los otros, particularmente en política. A veces a su propio grupo, digamos, o sea, a veces a su propio grupo, esa es la parte compleja. Claro, y particularmente uno lo ve como de repente, por eso me gustaba mucho esto, partimos con esta idea de Max Weber de los tres tipos de poder, y claro, la autoridad o la autoridad carismática es el caudillo, que tiene una cosa media vanidosa, ¿no? El profeta que justamente es fiel a sí mismo. Que vemos mucho en política, ¿no? Nuevas figuras de autoridad a nivel planetario que están mucho vinculados en esa figura que a mí me parece peligrosa, pero por eso mismo también era tan importante tener actores a los cuales la autoridad tenía que darle cuenta, partidos políticos, grupos de poder, sindicatos, lo que sea, pero en algo el poder, precisamente porque se entiende o como un disfrute o como algo terrible que no quiero, nadie está realmente queriendo tomar esa autoridad o ese poder. No sé cómo lo ves tú, por ejemplo, Gonzalo, respecto a esta cosa de que el poder suena fascinante como disfrute, pero ser autoridad es un costo. O sea, no está para pasarlo bien nomás. O si quieres profundizar tú, yo creo que no está para... Ramiro. Perdona, Gonzalo. Sí, no, yo creo que no está... A ver, hay una cuestión que nos tiene... Todas las modernización o los funcionamientos sistémicos en la administración o en el Estado y su poder tienen que ver con que las cosas sean sistémicas, que estén bien ordenadas, que conformen un sistema de poder, un sistema democrático. Entonces, y lo que me doy cuenta es que hoy día las reglas de mejor calidad, porque no son en ese sentido, no tienen otro propósito, como las reglas de transparencia, las reglas de rendición de cuentas, todas estas cosas que antes no había una ley de lobby, claro. Entonces uno se juntaba con el que quería, uno buscaba al amigo más que a la autoridad. Antes en realidad no había prácticamente, las cuentas públicas de los servicios no estaban sirviendo para nada, se han ido mejorando, hoy día la transparencia es un activo, entonces y hoy día... Y aún así... Es que lo que a mí me complica es que yo creo que tiene tanto de bueno, pero tiene tanto de capturador, que en el fondo lo que nos está sucediendo es que la gente, Gonzalo lo decía muy bien, en la carta de Portal es cierto de que él volvía con el palo, iba a volver para ordenar esta cuestión, pero tenía un propósito, o sea, nos gusta o no la forma como lo hizo Portal, tenía un propósito. Como una visión, una misión de... Sí, claro, pero hoy día, en realidad, tú encuentras una posición de poder a personas que no tienen la capacitación o la capacidad del poder, o encuentras a personas en el poder que a lo mejor tienen una forma de retribuirse o sacar provecho del poder.
Y las buenas personas, entre comillas, no quiero decir que las que no están no lo sean, sino que yo quiero que ese espectro se amplíe mucho más. Las buenas personas como que están recatándose y saliendo del ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque salen con querellas criminales, porque salen con demandas civiles, porque hoy día el costo... Porque el costo es muy alto. El costo personal que tendrán que salir con el palo que decías tú, Gonzalo, para protegerse. Que en el fondo la ex autoridad sale apaleada. ¿Te fijas? Eso, el palo ya no es el palo que tiene la autoridad, sino que el palo que le pegan a la autoridad. Y eso antes? Eso no, yo creo que no era así antes. Claro, yo creo que antes parece que no era tan así, ¿no? A mí me da la impresión, a partir de esta misma conversación y de estos temas que han salido, que, bueno, un asunto que ha sido siempre de la máxima importancia e interés de cómo se organiza el poder político es la distribución del poder, ¿no? Sí. De eso se tratan las constituciones, por ejemplo, entre otras cosas, pero sobre todo de la distribución del poder. Y yo veo que la forma en que se ha distribuido el poder en Chile está en entredicho. De hecho, los procesos constitucionales han ido en esa dirección, ya sea desde un sector o del otro. Pero al parecer nadie está muy conforme en cómo se distribuye el poder ahora. Más aún cuando entran los conflictos con el poder económico, ¿no? Y que es algo que observamos a nivel global. Ahí hay una serie de cruces que parecieran ser complejos, claro. Sí, claro, que es también autoridad. Sí, también autoridad, sin duda, ¿cierto? porque ejercen poder. Sí, claro. Entonces hay una discusión ahora que yo veo que aún no se resuelve. De hecho, el fracaso de esos dos proyectos no hace más, desde mi perspectiva, que agravarla. Es que no hemos logrado llegar a un acuerdo en cómo distribuimos el poder. Y en ese sentido, si no estamos de acuerdo en cómo se ha distribuido y si nadie pareciera estar contento cómo se distribuye, bueno, cómo se ejerce también es complejo. Entonces ahí me da la impresión de que las autoridades, si bien ejercen el poder porque es su trabajo, no tienen una convicción de ejercicio del poder profunda en el sentido de para qué estamos acá, sino que más bien tiene que ver con el buscar cómo esto se modifica, ¿no? Entonces estamos entrampados. Y ahí yo diría que hay una dificultad, y no es solo de ahora, sino que yo creo que tiene que ver con ciertos momentos de crisis, donde estas situaciones emergen. Y ahora estamos en una. Sin duda, sin duda. Estamos totalmente de acuerdo. Es complicado, sobre todo, yo diría, porque aparte no podemos, o sea, un Estado sin autoridad es impensable, ¿no? La organización social nosotros somos animales, ¿no? Nos organizamos de forma más sofisticada que otros mamíferos, pero en el fondo hay figuras que tienen autoridades, hay recambio. Cuando nosotros, sí. No, Diana, es que yo, simplemente, a la misma lógica de Gonzalo, que yo creo que efectivamente la regla de transformación que todos andan buscando, nos puede enredar cada vez más con algo que es bien complejo, que durante muchos años nosotros estuvimos orientados a que la responsabilidad del dar cuenta o la responsabilidad de la designación y la búsqueda de nuestras autoridades era exclusivamente de la política y de los partidos políticos. O sea, profesionalizada en grupos. De una u otra manera, profesionalizada en grupos. Entonces, y hoy día tú tienes una irrupción que tiene que ver con otros elementos, ¿cierto? Que tiene que ver con definiciones culturales que están en la raíz de, oye, las etnias, en realidad, ¿cuál es el rol de las etnias? El territorio, en realidad, cómo juega las necesidades territoriales en un país que está regionalizado, pero que en realidad la regionalización no tiene ningún sentido porque todo se sigue tomando como decisiones en Santiago. Y por último, la participación ciudadana, porque hoy día lo que tú crees que es una buena decisión y una buena solución desde el punto de vista de la autoridad, te encuentras con la resistencia de la participación, y ahí es donde yo creo que la autoridad no tiene a veces los cojones para tomar la decisión que a lo mejor sea incómoda incluso frente a la participación. Claro. Entonces, es cierto, porque muchas veces se confunde que en el fondo, y es como, no sé, el proceso primero constituyente era la creencia de que en el fondo, mientras más participación, más legitimidad, y al final no resultó. Entonces, muy loco eso. La fascinación con los independientes. O creer que si todos desde las bases se consultan, entonces va a ser mejor y más legítimo. En un mundo tan plural, tan diverso, con tantos también intereses cohesionados, no resultó. Entonces también es un desafío para la política, para las autoridades, cómo nos legitimamos.
quizás acá... Me sorprende más. Me encanta cómo Gonzalo Ramírez, como, ¿qué está pasando aquí? No, bueno, Diego Mate, el director de la Biblioteca del Congreso, dijo algo así como, esto me parece como un pozo de los deseos, o como algo así. Ya. En realidad es la pecera filosófica. Ya. Ajá. Esta sección encontramos distintas frases de filósofos, personas de la cultura pop, del mundo en general, y las analizamos un poquito, por favor, Gonzalo. Con respecto, por supuesto, a la autoridad, porque este es nuestro tema que nos cohesiona. Si no les gusta, como pueden... galletas chinas. Como galletas chinas, claro. Si no les gusta, pueden cambiarla, dejarla de lado. Si esto no es como una cosa... Me da risa esto, como que de verdad que siento que es como que me voy a ganar el loto. No sé por qué no hace esto. Como jugando un bingo, ¿no? Sí, pero bueno. Antes de salir de vacaciones. Voy a partir... Ajá. Ya. Esta frase es de un exmandatario chileno que falleció hace poco, Sebastián Piñera. Y dice, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Esta frase estamos pensando en la autoría. ¿Qué diría yo de esta frase? Bueno, esta frase yo la he pensado mucho, como muchos probablemente, pero yo creo que aquí hay un tema de cómo la autoridad se construye a partir de en política, a partir de la identificación de un enemigo común, ¿no? O sea, esta división, Carl Schmitt lo diría, ¿no? Los amigos, nosotros, los otros, los malos, ¿no? Más allá de que si era un enemigo o no, pues yo creo que era la misma frase que tomó en realidad ¿de quién fue esto? De Bush, ¿no? Años atrás, en la construcción del expresidente Bush, que hablaba de los terroristas como enemigo, terror, como esta cosa de estamos en guerra, ¿no? Esa es una forma de tener autoridad, una forma de ostentar poder, es decir, aunarnos como vulnerables ante amenazas. En este caso, lo hizo Sebastián Piñera y creo que es una forma en la cual muchos gobernantes lo han hecho. Y la política en buena parte se sostiene a veces así. Es efectivamente. La mejor excepción es cuando la anécdota que se cuenta, ¿cierto? Que cuando se sienta equivocadamente Winston Churchill en el lado de los liberales, digamos, siendo el conservador. Entonces, uno que estaba atrás le toca el hombro y le dice, primer ministro, está con su enemigo, está sentado en el lugar donde está su enemigo. Entonces Churchill se da vuelta y le dice, no, estoy sentado en el lugar donde están mis adversarios, mis enemigos están al frente. ¡Wow! Notable. Claro. Mis enemigos están al frente. Está muy bueno, eso es como la confusión, ¿no? Claro. Maravilloso. Ya que tienes tú la palabra... No, es una palabra de Schwarzenegger, ¿cierto? Que es una frase de un actor y político austriaco, era austriaco sí. Norteamericano. Schwarzenegger. Sí, claro. Claro. Yo creo que fue mucho mejor en sus personajes, ¿cierto?, que en su rol político. Pero bueno, cierto. La frase, él dice, mi relación con el poder y la autoridad es que estoy totalmente a favor. La gente necesita que alguien los cuide. El 95% de la población del mundo necesita que se le diga qué hacer y cómo comportarse. Wow. Entonces, es una frase que en realidad está demostrado de que el mundo no funciona así, ¿no? O sea, que el mundo se ha desarrollado también por la ambivalencia o por las deficiencias o por los problemas que tiene la gente que a lo mejor en el concepto de Schwarzenegger debiese cuidarse. Esto es un concepto súper peligroso en realidad. Es un concepto que hoy día yo creo que se nos está metiendo en el intersticio de las pieles, en lo que dice relación con la inteligencia artificial. Porque de una u otra manera la inteligencia artificial tiene algo muy bonito, muy lúdico, muy de maravilloso, pero tiene algo muy siniestro, muy indeterminado, que es en realidad la forma como a través de los algoritmos que funcionan y voy sabiendo de ti, puedo al final también controlarte a ti y a ti de una forma... A mí no me gusta la frase, la encuentro peligrosísima. No, total, y aparte se relaciona con mucho de lo que nosotros tenemos como tradición del patronazgo y todo esto, ¿no? Es como claro. La gente quiere que tomen decisiones por ella, la pasen a llevar. No hay Schwarzenegger está tratando al 95% de la población mundial como menores de edad. Sí, incapaces. Son incapaces. Él todavía no ha llegado a la ilustración. No, la mayoría de edad no tiene idea, claro. No conoce a Kant.
Claro, como claro. bien medieval. Claro, Sí. claro, O sea, él todavía está antes de aquello. Sí. Sí. Gonzalo, ¿qué apareció? No, es Ajá. tremendo, ¿no? Sí, bueno, a mí me salió esto. Una autoridad que se funda en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. ¿Quién dijo esa frase? Plutarco. Plutarco. Ni más ni menos. Sí, los clásicos son siempre lo mejor. Claro, en momentos de incertidumbre hay que volver a los clásicos, ¿no? Claro, Como un total. mantra. Sí. Bueno, a ver, sí. A mí, De lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? En relación al ejercicio de la autoridad y de la violencia y de cómo eso opera en la población, para que la política funcione también requiere legitimidad, ¿no? Y la legitimidad la violencia rara vez la consigue. Entonces la violencia se ejerce y opera y puede ser exitosa. puede poner un punto. Claro, digamos, ¿no? pero no puede permanecer mucho tiempo y nosotros hemos tenido experiencias históricas muy importantes en ese sentido. Así que yo creo que tiene razón, pero no total y completamente. Porque, claro, hay momentos en que la autoridad se ejerce violentamente, pero Bueno, pero en esto el no sentido que permanece. decía quizás Ramiro, de que en el fondo a veces hay que decir no. Sí. Y eso es, Claro. el poder Sí, sí, de sí, decir sí. hasta aquí llega, ¿no? Es como cuando Alejandro Magno se enfrenta al famoso nudo gordiano, ¿no? Así es. Este era un nudo que había hecho un monarca de lo que ahora es Turquía, ¿no? Cuando empieza Alejandro sus campañas de conquista. Y este gordio había hecho un nudo muy difícil de desatar y el desafío era que aquel que lo desatara iba a conquistar el mundo. Y empieza Alejandro a meterle, y no hay caso, está muy apretado, es imposible. Y Alejandro sabe que tiene que desatarlo, si no la profecía no se cumple y él quiere efectivamente conquistar el mundo. Entonces al final, ¿qué hace? Saca su espada y lo corta. Y se acabó el problema. Y efectivamente conquistó el mundo. Pero murió muy joven y después de su muerte todo eso se desmoronó. Exacto. Entonces, De nuevo vuelve esta cosa de que lo logró la violencia, pero vuelve a caer. Es muy, muy no es interesante duradero. a propósito no es de lo que duradero, decías sí, también de no es Portales, ¿no? duradero. Interesante. En cierto modo, sí. Aunque Mira. Portales institucionalizó Claro. lo suyo y no, aún dura. Sí, no, sí. así que- De hecho, es cierto. Sí. Mira, esta que me salió a mí dice: toda mi autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Jesús. Esto está súper interesante porque uno diría, claro, a propósito de la autoridad necesita legitimidad. Si la legitimidad existe, entonces efectivamente se puede ejercer el poder, quizás sin violencia, porque efectivamente hay algo así como un garante. Entonces, por eso la autoridad, esto de ser autor de algo, porque siempre se olvida, ¿no?, que autoridad significa ser autor de algo. El poder ser aquel o aquella, o sea, persona o institución que de una u otra forma ordena, mantiene una cohesión, ¿no? Jesús, claro, el Hijo que tiene el poder desde el Padre, ¿no? Eso también es un tema que yo encuentro que ahora en particular, Pero las también- relaciones familiares... Sí, Ah. sí, pero yo no lo miraría. Yo tengo una idea de esa frase Por favor. que está en otra cosa. Que me ha sido dada es un problema de cuando tú no tienes, cuando tú eres a tu cargo un poder de manera fiduciaria, tienes que dar cuenta de tu poder. O sea, tienes que mostrar las patentes, tienes que mostrar el mandato, porque él está diciendo que yo vengo con ese mandato. O sea, a mí alguien me dio un mandato, lo que pasa es que es inexigible Por supuesto. el mandato porque no te lo va a poder mostrar nunca. No, claro. Pero yo creo que en ese sentido es también lo que le corresponde a cada autoridad. Es decir, él no es Claro. el dueño del poder, No, él claro. es fiduciario. En consecuencia, tiene que... Lo que pasa es que cuando estamos, como dice Gonzalo, cuando estamos en procesos de violencia, quien ejerce el poder de una manera violenta no está dispuesto a mostrar esa representación. Y esa es la gracia que tiene un sistema democrático, Sí. que tú estás en la posibilidad de mostrar esa representación. Claro. Algunos dirán, ¿cierto?, los que creen en los sistemas parlamentarios, que por eso es mucho mejor un sistema parlamentario que presidencial, porque cuando se te agota ese poder tienes que irte, digamos. Por supuesto. ¿Te fijas? Sí. Esa es la Claro, discusión, claro, la discusión claro. del modelo. Claro, y no se Que- mantienen sí, los claro. patos cojos. No y se estas mantienen los cosas patos como cojos, pero inoperantes, es la sí. discusión del modelo, que fue lo que conversó Gonzalo al principio. O sea, los modelos necesitan... cuando Gonzalo se refería a la primera convención, a la segunda convención,
era una discusión de modelo. Como no llegamos a ninguno, seguimos con el modelo medio atravesado. Claro, Entonces, claro. Pero yo creo que en ese sentido me gusta esa frase. Y hay no, un sí me gusta, vínculo pero- interesante además, a que él se refiere, ¿no?, a que se le ha dado este poder en el cielo y en la tierra. Ese es un vínculo también. Es un Que si vínculo. lo vemos desde la perspectiva del poder, podríamos decir que la tierra es el pueblo, ¿no? Y el cielo es la autoridad. eso. Está Y él bonito como- hace el vínculo El puente, el claro. puente entre eso. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, es muy virtuoso. No, sí, por eso digo, tiene algún tipo de legitimidad, no tiene por qué ser, bueno, a veces se comprueba, otras no, pero también está este intermediario. ¿Saben qué? Nos da para una más, que es la última ronda, Tenemos otra búsqueda. Ya, pero vamos. solo la vamos a leer porque ya no podemos analizar. Ya, bueno. Ah, permiso, qué terrible. vamos a ver qué sale. O un análisis corto, que es una cosa terrible de personas como Un tan análisis interesantes. Vamos. Pero nos disculpen, pero en verdad tratamos, igual en la tele. Oh. Sigue siendo la tele, aunque una tele tan diferente. A mí me salen unas larguísimas. A Gonzalo ahora le salió largo. Sí, sí, ya. pero ya- 3 líneas de... Pueden elegir Ajá. otra. No, está No. bien. Ya, lean. Hay que apechugar. Hay que apechugar, me gusta eso. La autoridad se toma Hay con... que apechugar ante la autoridad. Muy bien, claro. No, de la audiencia. Como lo hiciste con los tótems. Ya, claro. Ya, léela, por Claro. favor, Gonzalo. Ah, muy bien. Dice, todos sabemos que los que mandan viven de la autoridad o de la imagen de la autoridad, tanto de la autoridad genuina como de la imagen de la autoridad. Quien declaró esto fue Marcelo Bielsa, Wow. entrenador de Autoridad fútbol. maravillosa. Claro, entonces, a ver. Incomentable. Ya. No quiero no queda ni tiempo y aparte él es la autoridad. Ramiro, ¿cuál es tu Oye, una de frase? Leonard Cohen, que no lo he escuchado Músico. música, pero es también un poeta canadiense, me enteré ahora, digamos. Entonces, dice, con el poder mantenemos una relación ambigua. Sabemos que si no existiera autoridad, nos comeríamos unos a otros. Pero nos gusta pensar que si no existieran los gobiernos, los hombres se abrazarían. Precioso. En realidad es como el idealismo, digamos, Precioso. hecho poema. Y no sé si en realidad... No nos queda tiempo para comentar. Nada que cuestionar. Pero es un mensaje precioso y me da el pase de justo porque, bueno, los abrazo por haber venido acá a este último muchas programa. Realmente ha sido un placer. Y, bueno, por supuesto que le agradezco en nombre de todo el equipo a las personas que nos han visto en esta temporada, en estos 10 capítulos que han sido un recorrido con filosofía, cultura pop, temas que ojalá les gusten. Que nos han seguido por redes, nos han comentado, pero por supuesto no puedo, y aquí la autoridad, no sé si autoridad, pero hay que ponerse de pie, ¿o no? Porque yo quiero agradecer de pie, donde me estoy poniendo como algunas personas, Ya. pero en verdad sí, porque me parece que es importante. El último, así que los invito. De partida, darle un aplauso a todo, a Uchile TV, que creyó en esto, también a la productora Río Negro, que ha sido increíble con todos los camarógrafos, con toda la gente. Hice una pequeña listita porque me pueden faltar, porque el tiempo ya no queda mucho, pero insisto, les quité un poquito de tiempo porque No, por creo favor. que Feliz. estas son las cosas que generan comunidad y esto es un trabajo de nuevo que se ha hecho con mucho cariño, no es evidente en la televisión chilena, por eso, gracias. En primer lugar, por supuesto, desde Uchile TV, Mati, asistente de dirección, Tomás, periodista, Mariana, productora, Andy, community manager, estas personas con las que he trabajado y me han soportado de muchas formas, gracias. Andrés, productor, Nico, la directora de este tremendo programa, la creadora de esta idea, Alicia Cherson, la directora ejecutiva del canal, que creyó también en esto, y por supuesto a todos los practicantes que han estado con nosotros, Vicente, Montserrat, Emilio, Arte, Carla, bueno, debería mencionar más, pero no quiero darle la lata. En realidad estamos todos muy felices, a la gente del Switch, a la gente que siempre está acá y han apoyado. Y sobre todo también agradezco personalmente, porque esto ha sido un viaje que ustedes han ayudado a sostener de una manera muy linda. Gracias, Su, por siempre dejarme el pelo maravilloso, y también a Alicia, porque al final uno está acá de cara también, ¿no? Gracias a los camarógrafos, a las luces, a todos y a los invitados. Gracias. Aplausos. Muchas gracias. Nos vemos en una cuarta temporada. Muchas gracias.